Muy buenas a todos. Historia y Roma Antigua, el canal de YouTube en el que, bueno, tenemos todo tipo de contenidos. Últimamente estamos potenciando un poquito el canal en el que hacemos entrevistas a algunos de los divulgadores más destacados del momento. Y hoy estamos de lujo porque tengo el placer de presentaros a un amigo y a un compañero en esto de la divulgación, pues desde que comencé a dedicarme a estas cosas. Se trata de Paco Álvarez, el romanólogo. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Pues encantado de estar contigo, frater, amigo, hermano en Roma y con todos los amigos de tu canal. Encantado de estar aquí, macho. Tenemos que vernos más. Sí, pero bueno, ya sabes, viviendo en la misma ciudad y a veces tenemos problemas, ¿no?, por el día a día. Pues Eso nada, hoy pasa venimos mucho. a hablar de tu nuevo libro, ¿no? De este libro que ha sacado Paco, Roma Ajá. Underground. Un libro que me he leído hace muy poquito y del que vamos hoy a lo largo de la entrevista a ir desgranando un poquito el contenido, ¿no? Me Uh-huh. parece un libro muy ¿Y interesante, te ¿no? ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, la verdad es que me ha encantado y además, como siempre, lo escribes con ese buen humor, con esa línea editorial que tú tienes, ¿no? De acercar la historia de Roma a todo el mundo a un nivel coloquial y con ese guiño siempre de humor, haciendo afición, ¿no? Como lo que haces. Entonces, muchas veces estaba leyendo, me acababa de reír, me ponía a reírme yo solo, me tenía que preguntar a mi mujer, ¿pero qué pasa? ¿Qué libro estás leyendo sobre Roma que te estás partiendo de risa? Digo, pues mira, y se lo contaba y compartíamos, ¿no? El chiste, ¿no? La verdad es que me ha encantado y además he aprendido cositas nuevas, cosa que Joder, pues de si leer tú has tanto, aprendido algo nuevo. después de leer tanto sobre Roma, no se agradece siempre, ¿no? Y sobre todo a nivel de detalle, ¿no? He descubierto un montón de personas y personajes a los que tú te has encargado de poner nombre y de darnos a conocer, ¿no? Así que nada, yo no sé, supongo que habrá alguien por aquí de los que nos estéis escuchando que no sepáis quién es Paco Álvarez. Así que eso es un fallo terrible que hay que ponernos inmediatamente Increíble. a día y que hay que remediar. Paco nació en el 65. Se ha dedicado una de las mejores cosechas quitando la del 71, pero bueno. Desde luego. Se ha dedicado fundamentalmente a la publicidad y ha trabajado con grandes compañías. Pero últimamente se volcó a, bueno, hace ya años, porque contigo yo creo que llevamos ya, pues desde que casi que empecé yo en esto de la divulgación, te volcaste en la divulgación del mundo romano. Eres también licenciado en Geografía e Historia por la UNED, como yo, compartimos en ese sentido. Bueno, tú eres graduado porque eres de los nuevos, de la nueva promoción. Yo soy de Bolonia. Empecé la licenciatura, pero es que me dejé colgado por ahí esto, ¿cómo se llama? Joder, no me sale ahora, paleografía y diplomática, la dejé. En las Y, huesillas. eso, y dije, bueno, esta ya la haré, ya la haré, ya la haré. Y al final publiqué Somos Romanos y no había acabado todavía historia. Entonces tuve que acabarlo, macho, porque quedaba muy feo eso de estar escribiendo sobre Roma y no poder decir, por lo menos, que era historiador. Sí, era una asignatura. Yo la acabé disfrutando mucho. Creo que es una de las que más me gustaron de la carrera, pero que tenía su aquel, ¿no? Pues tienes que ponerte. Sí, no, es muy bonita porque es como muy detectivesca, ¿no? El averiguar, el romper el código, ¿no? Porque Eso es es. casi así. La verdad es que la disfruté Pero mucho. claro, pero de esto de que, bueno, como yo iba haciendo la carrera pues a trozos, pues claro, esa se fue quedando y ¡fua! Y eso, y realmente yo creo que acabé historia porque por vergüenza tolera, o sea, porque no me sentía, claro, tenía que ir diciendo, no, no soy historiador. Bueno, es que me falta paleografía, claro, es como, venga, tronco, acábala ya. Bueno, Pues eso. Paco además ha escrito ya varios libros, Román del Grano, no tiene mucho menos el primero, ¿no? Tenemos Somos Romanos, que es una divertida mirada a cómo vivimos hoy, con los rasgos que hemos heredado, ¿no? de los romanos. Estamos locos, estos romanos. Romanos de aquí, historia estupenda de los romanos nacidos en Hispania. Mitomorfosis. Crónica Rosa Rosae. Y creo que ya luego llegó Román de León, aunque creo que hay una novela en medio también, ¿no? Quiero recordar. Sí, hay una novela, pero vamos, no tiene nada que ver De otro con tipo. nuestra película. Claro, sí, de hecho, es una novela de guerra, si me apuras. O sea que, No, a sí, ver, sí. interesante. Bueno, a ver, comentas que esta Roma cruda, esta Roma underground de la que hablas, se parece mucho a nuestro mundo actual. De hecho, el libro continuamente está lleno de guiños al presente, ¿no?
¿Cuál es el Mm. paralelismo moderno que más te ha sorprendido, ¿no? por su actualidad? Ufi, claro. Pues es complicado. Yo creo Bueno, que sí, todo, sí, sí, sí. Yo creo que un poco el resumen es eso. O sea, quiero decir, es que hay dos mundos, había dos mundos en Roma y hay dos mundos ahora. mm, ¿No? Hay un mundo que es el visible, el que sale en las revistas, ¿no? En el Hola y en estas revistas de lujo y tal, que la gente que vive estupendamente en unos casoplones y tal, y hacen luego sus realities contando que bien viven. Hay ese mundo y luego hay otro mundo que es el mundo de la inmensísima mayoría, incluso que es curioso que, como has visto, es más desigual ahora que en la época romana, en el sentido de que la riqueza está ahora muchísimo más concentrada, y ese mundo es donde vivimos el resto. Entonces, claro, la historia al final, la de Roma y la de todo, pero sobre todo la historia antigua, como sabes mejor que yo, es la historia de las fuentes, la historia y las fuentes hablan de los famosos, y los famosos son los que salían en el Ola. Entonces, el resto de Roma, pues se queda ahí olvidado. Yo creo que ese es un paralelismo importante, que en eso tampoco hemos cambiado. O sea, quiero decir, ahora mismo ves la tele y no sé qué, y pues se habla de las personas que tienen, no sé, se habla de los millonarios, de Soros, del otro, de este que era amigo de Trump, el de los cochecitos, Tesla, sí, que no me da el nombre, Elon Musk. el Bezos, todos esos, se habla de esa gente. Y esa gente no es la humanidad, son cuatro, que tienen todo el dinero, sí, pero son cuatro, el resto vivimos en otro mundo, en el que nos cuesta trabajo llegar a mes, en el que la electricidad cada vez es más cara, en el que las sandías nos las tenemos que comprar en cuartos porque no nos da las pelas para comprarnos una sandía entera en verano. O sea, es así, ese paralelismo yo creo que es el que más me ha chocado. Sí, sí. Que hemos cambiado bastante poco, ¿no? Hablando Nada. precisamente de eso, por ejemplo, podríamos mencionar también, ¿no? En el libro mencionas la carga abusiva, pues eso, de esa desigualdad. Alquileres inasequibles, Sí. inflación, corrupción, que es realmente lo que está pasando hoy. ¿Qué repercusión tenía en el pasado de la sociedad romana este tipo de cosas, ¿no? Que afectaban en el día a día? Porque espero que no sea la misma que tienen hoy, que es ninguna, ¿no? Que todos vivimos en esta noche Sí. y al final no pasa nada nunca. Hombre, quiero decir, empezando por el final, corrupción, pues se supone que leyes contra la corrupción había Sí, muchas. había Y siempre. con, pero claro, cuantas más leyes hay sobre algo es porque más difícil es juzgarlo, ¿no? Entonces sí, conocemos nombres de algunos que fueron condenados por corruptos, pero también lo mismo, esto es como lo de el apresamiento de narcotraficantes o de alijos de droga. Pues se supone que se calcula que la policía pilla, no sé, un porcentaje, no sé si es el 1, el 5 o el 10, pero quiere decir eso que hay otro 90% que no se Claro, pilla. ¿no? Pues en la corrupción pues pasa lo mismo, ¿no? Y luego la inflación, pues jolín, ¿qué te voy a contar del edicto de precios de Diocleciano? Del intentar topar los precios, ¿no? Cosa que todavía de vez en cuando se sigue pensando que eso es el remedio al mercado y no lo es porque ya lo hemos visto. Siempre que se ha intentado poner un precio máximo para algo, ese algo desaparece del mercado. Y eso es lo que ha pasado ahora con los Con la alquileres. vivienda. Claro, con la vivienda no, vamos a topar el precio de los alquileres, automáticamente deja de haber alquileres, con lo cual los cuatro que hay suben más todavía Bueno, también esto y ha tenido mucho que ver una cosa que no creo que existiera en el mundo romano, que es el tema de los pisos turísticos, ¿no? Que están haciendo mucho daño en todas las ciudades. fíjate que no lo sé, yo creo que en términos porcentuales no hay tantos, o sea, quiero decir, yo creo que el piso turístico al fin y al cabo tiene una ventaja y una desventaja para el dueño, ¿no? Creo. Una es la ventaja, que gana una pasta más, pero la desventaja, que requiere una atención continua. Cada vez que se te va alguien, digo yo que habrá que cambiar las sábanas, no sé, pasar una limpieza, tal, yo qué sé. En cambio, el piso, digamos, de residencial, pues en teoría no te da nada de trabajo. Tienes ahí un tío, te da menos dinero, ¿vale? Pero te olvidas del piso. Recibes ahora mismo Dinero una al pasta mes al y ya mes está. y ya está. Entonces,
yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, quiero decir, puesto que el alquiler residencial ha dejado de ser seguro o es menos rentable, pues muchos pisos se han ido a turístico, ¿no? Pero no sé si porcentualmente hay tantos. Lo que sí sé es que en la vivienda era un problema hace 2000 años y sigue siendo un problema ahora. Entonces, parece que somos un poquito cortos, ¿sabes? Que podríamos haber resuelto el tema de algún modo y haber buscado alguna forma imaginativa de que la gente pudiera acceder a una vivienda. A lo mejor no se ¿Sabes eso? resuelve Yo el soy, tema porque no interesa resolverlo, ¿no? Porque hay mucha gente ganando mucho claro, dinero con ello. lo que interesa es que haya conflicto para unos y para otros, porque es que no sé, o sea, quiero decir, no sé, yo soy al menos de una generación en la que nos pudimos comprar nuestro piso con mucho esfuerzo, pero pudimos hacerlo. Y ahora todos los días están los políticos diciendo, todos, los de un lado, los del otro, los de en medio, me da igual, diciendo, no, la vivienda, la vivienda, la vivienda. La vivienda, señor mío, la primera vivienda tiene un 10% de impuestos. Quítalos, quita el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y luego es que la gente no puede ahorrar para tener dar la entrada. Coño, es que el 10% ya te lo tiene que dar a ti. ¿Por qué tengo que darle mi primera vivienda o de mi vivienda habitual el 10% al Estado? ¿En qué me ayuda? Quiero decir, si ya he pagado impuestos por ganar el dinero con el que voy a pagar la casa. Entonces, el diezmo que se dice. Quiero decir, claro, hay una hipocresía impresionante políticamente sobre el tema y ya la había entonces, porque todo el mundo dice, no, Craso, es que Craso tal, es que la gente que tenía muchos edificios y no sé qué, ya vale, Cicerón, que era muy estoico y muy mono, también tenía edificios y también, digamos, maltrataba a sus inquilinos, porque claro, en Roma el problema es que la ley de suelo hacía que el propietario del suelo es el propietario de lo que se construye encima. Claro. Entonces, la gente que vivía en pisos, toda esta gente que vivía en las insulae y todo eso, no eran propietarios de su piso. Todos los romanos vivían de alquiler. Vamos, todos, el 90%, el 95%, si quieres. La domus, qué bonita la domus del fauno. Sí, macho, pero hay una. Así fue. Bueno, háblanos, vamos a empezar a desgranar un poco el contenido del libro. La noche romana. ¿Cómo era la noche romana, Paco? ¿Era tan peligrosa como muy larga? Yo creo que no. Yo creo que no porque, hombre, peligrosa, sí. Pero también es peligrosa la noche en según qué barrio de París o de México o de... menos de Tokio, yo creo que de todos lados. Pero evidente, pero no es, quiero decir, mucha gente dice, no, es que Juvenal dice que la noche era peligrosísima, que era conveniente que hicieras testamento antes de salir a cenar a casa de unos amigos. Vale, pero ¿quién es Juvenal? Juvenal, es como si me dices que Goyo Jiménez en un monólogo dice tal cosa. Quiero decir, coño, es un humorista. Entonces, quiero decir, es una sátira, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Las sátiras de Juvenal, no se llama la vida misma. Entonces eso nos pasa, que nos creemos que, pues eso, que todo lo que ha ocurrido es real, ¿no? Hay que juzgarlo según nuestro punto de vista moderno y no es así, en absoluto. Bueno, todo el mundo sabe también que existía ese cuerpo de vigiles, ¿no? Que hacía que la noche no fuera tan salvaje y la gente estuviera tan indefensa, ¿no? En la noche romana no solo se encargaban de apagar incendios, sino también de lo que era el orden urbano por la noche. Por el día luego estaba la guardia urbana. Totalmente. Y luego sí, lo otro que he dicho, que la noche era muy larga, o sea, quiero decir, obviamente, tú sabes, y muchos de nuestros oyentes también saben, que la noche romana no medía lo mismo que el día, ¿no? Ellos sí dividían el día en 12 horas y la noche en 12 horas, pero las horas de noche y del día varían conforme el mundo va girando. O no, claro. Claro. Antes nuestros abuelos vivían más de acuerdo a eso, a la luz natural, ¿no? Yo que vengo de familia de agricultores por parte de madre, yo me acuerdo que te lo contaban, ¿no? Los mayores de la familia, y además lo veías. Se vivía de acuerdo al día solar. Entonces, en verano y en primavera se trabajaba muchísimo más que en invierno, que eran las vacaciones para ellos, porque es la época que agrícolamente menos se produce si quitas la recogida de la aceituna. Y para de contar, entonces se aprovechaban las pocas horas de luz al día que había en invierno. Luego ya llegaba la noche y ya no podías dedicarte a hacer gran cosa. Claro.
Así era. Y luego una cosa muy curiosa que pasa también en la antigüedad y que no somos conscientes es que si te despiertas en la mitad de la noche, no Claro, sabes qué hora es. no hay No interruptor, sabes, no hay reloj. claro, no sabes cuánto falta para que amanezca. Hombre, si ves claridad dices, bueno, pero si te levantas a las 4 de la mañana a hacer pis, porque tienes la próstata hinchada, pues no sabes cuánto queda, ni idea. Entonces, quiero decir, la noche es mucho más compleja para Hombre, aún los antiguos. es mucho más noche que ahora, ¿no? Exacto. El Sí. tema, Y eso, y tú que tienes familia había garitos, por decirlo Ajá. así, abiertos por la noche, a los que podías salir y ir con Garitos, otro toda la noche, de mala muerte, o tugurios, o sitios a tomarte una copa por la noche, o capaz que sí, capaz, había muy garitos. seguro que había algún burdel donde te dieran copas hasta las mil limonas, ¿no? Y luego sí, mucha gente habla de las fiestas, ¿no? De gente de bien que hacía fiestas en su casa y que, claro, como hacían ruido hacia afuera y todo eso, pues los pobres del barrio se ponían ahí alrededor de la casa a ver si les sacaban un alguito, ¿no? Las sobras, aunque fuera, o algo así, ¿no? Pero Cierto. sí, no sé, Roma la Nui, sí, hay mucha gente que habla, por ejemplo, Catón habla dice, en nuestra ciudad hay gente que confunde el ocaso con el amanecer y que no sé qué, y que cuando es de noche se levantan y cuando es de día se acuestan, o sea que Como a ahora, algún sitio irían. como ahora, claro, efectivamente. Como ahora, que hay muchos Sí, todavía que viven así. El sí, sí. ejército. Muchos de la gente de esta Roma underground, al final acababan en el ejército por tener, por muy ciudadanos que fueran, ¿no? Por tener comida, techo asegurado, ¿no? Realmente, y un sueldo Sí. asegurado, ¿no? Sí, sí. Es que lo del ejército, quiero decir, fíjate que yo creo que eso es uno de los acercamientos originales que he hecho en mi libro, porque el ejército romano, al apuntarte al ejército, pues hay mucha gente que lo ve como muchos historiadores, muchos divulgadores como un último recurso. Y oye, perdona, pero el ejército era la mayor empresa que había en el imperio y eso, y te garantizaba evidentemente casa, comida, jubilación, Una carrera. entierro digno y sanidad. Y Y una carrera. sanidad. Ujú. Entonces, quiero decir, era muy buena solución para mucha gente. Eso, si medías más de 1,70 m y eras ciudadano, pues macho, y a lo mejor no sabes mucho qué hacer y eres brutote o fuerte o te va la marcha, o eres agricultor, porque Vegetio, por ejemplo, y todos estos hablan siempre de que es mejor que ingrese en el ejército la gente del campo, que es más dura, que no la gente de las ciudades, que son unos blandengues, por ejemplo. Entonces, quiero decir, la gente que se apunta al ejército no se apunta, no es un último recurso, no son los miserables de la tierra, son gente que dice, joder, es que voy a vivir bien. Y luego a los 20, 25 años me retiro, me dan una finca en Emérita Augusta, yo qué sé, una pasta que he ahorrado del plan de pensiones durante todo este tiempo y eso. Y si me ha pasado algo, he tenido médico gratis, que tener un médico gratis, no ya en Roma, en tiempo de nuestros abuelos, es ciencia ficción. El valetudinarium, en el valetudinarium. Exactamente. Sí, sí, que no quiere decir que valga todo, sino, Sí, la verdad sino que es el hospitalillo. que son muchos siglos también, claro, porque estamos hablando de una historia de 2000 años, ¿no? Y el tema del Claro. alistamiento varía mucho a lo largo con el paso de los años, ¿no? Pero en esa ¿Qué te época voy a contar clásica, a ti tu último libro? sí, en esa época clásica del imperio, ¿no? Pues había tortas por apuntarse a las legiones, entre mucha gente estaba realmente interesada, porque además Sí, sí. los sueldos eran bastante mejor que los sueldos que había en el resto de la sociedad. El tema es que luego con el paso de los años, a partir del siglo III y IV, el problema es, como dices tú, Claro. después de 20, 25 años me retiro. Espérate, pero vas a llegar vivo a los Ya. 20, 25 años, porque ya no son las enfermedades naturales ni el trabajo en sí mismo. Es que Sí, sí. cuando no estés dándote de mamporros con bárbaros que estén intentando invadirte el imperio, vas a estar dándote mamporros con otros romanos, cosa que es peor y mucho más peligrosa para tu salud, porque están Sí, mejor equipados y mejor preparados. totalmente. Con lo que al final acabó convirtiéndose en una cosa que empezó a interesarle más a los bárbaros, que venían de un mundo más Sí, precario económicamente, que a los propios romanos, ¿no? Y por eso es eso de que sí, dicen que el ejército romano se va barbarizando. Bueno, pues eso es un poco, sí. Yo, bueno, fíjate en el van variando ejército versiones. norteamericano.
El ejército norteamericano en Corea, por ejemplo, y el ejército norteamericano en Vietnam. ¿Sabes? El porcentaje de blancos anglosajones que hay en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial o en Corea son todos blanquitos, claro, y luego llega Vietnam y son todos negros. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor a los blancos ya no les interesa estar en el ejército, ¿sabes? Pues a lo mejor pasó lo mismo. Eso lo sabes mejor tú que yo, que acabas de estudiar todo ese tema en la maravilla de tu libro nuevo, macho. Pero vamos, en defensa de... Pero sí, quiero decir, obviamente yo me refiero a la época clasicota, porque Roma es mucha Roma y muy larga. Pero sí, yo creo que sí hubo... Acabamos hablando de los mismos 300 años, pues... Claro. Pero eso pasa mucho, fíjate que yo también en el libro también lo digo, que es que tenemos el síndrome de la farola. Ajá. El síndrome de la farola, del chiste este de cuando yo era joven, es un chiste viejo y muy malo, de un borracho que está agachado en una farola en la calle a las 4 de la mañana, al lado de una farola mirando al suelo, y se le acerca otro borracho y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy buscando las llaves. Y entonces se ponen los dos a buscar ahí y tal, y le dice uno al otro, y dice, pero ¿estás seguro que las has perdido aquí? Porque no las encuentro. Y le dice, no, se me han caído ahí atrás en la esquina. Y dice, ¿y entonces por qué las estamos buscando aquí? Y dice, porque aquí hay luz. Y contesta. Pues a los historiadores nos pasa un poco lo mismo. A partir de la crisis del siglo III y en el siglo IV no hay fuentes, no hay casi nada escrito. Entonces, ¿de qué escribimos? De lo que hay más. Y encima nos lo creemos. Que sí que las hay, y hay muchas. Lo que pasa es que están muy fragmentadas, están muy mediatizadas, porque o son panegíricos o son relatos. Es que la historia augusta, la noticia dignitatum, todo eso es complicado. Contra los paganos, o son anales, que es una línea, un año y una línea. Entonces, hay que sacar las cosas con mucho más trabajo, pero bueno, a verlas las hay, y ya te digo, muy fragmentadas y muy variaditas. Ese es el tema. Sí, pero para eso hace falta, pues, alguien que se ponga como tú ahí a mirar línea, la noticia dignitatum, y al final, macho, saca un libro. Entonces, claro, es mucho mejor leer tu libro que andar buscando en los anaqueles y los palimpsestos a ver quién dijo qué, que vete tú a saber si eso es cierto, ¿no? Porque, claro, es lo que tú dices. Tienes toda la razón, porque yo, mira, ahora estoy trabajando en otro libro, bueno, que va a abarcar todo lo que es el Imperio Romano, ¿no? Porque es un tema a lo largo de ese Imperio Romano, ¿no? Y claro, notas una diferencia muy grande cuando estoy ahora mismo, por ejemplo, con los severos, ¿no? Entonces, notas una diferencia muy grande porque tienes a un Dion Casio, tienes a un Herodiano, tienes una historia augusta que son historias lineales, que te cuentan desde el principio hasta el final. Entonces, es muy fácil, coges la fuente, vas al momento en el que te interesa y ahí te está contando ya algo de lo que pasó en ese momento, ¿no? Es muy fácil, es totalmente diferente. En cuanto te metes en el siglo IV, V, ya la película cambia de una manera radical. Ya no hay nada. Quitando a Miano un poquito, ¿no? Y a Zósimo. Sí, bueno. Ya la cosa cambia totalmente. A Miano Marcelino me gusta la frase esa que dice, vivimos tiempos terribles o algo así. Dice, los jóvenes pasan toda la noche tocando el tambor y se peinan como los bárbaros. Me imagino, claro, el tío quejándose de los hippies. Al final ha cambiado todo muy poco, nos quejamos de las mismas cosas. Corrupción, ya hemos hablado antes de la corrupción, pero vamos a hablar un poquito más profundamente de ella, ¿no? Porque la corrupción, bueno, mucha gente dice que Roma era un estado corrupto, ¿no? Que se basaba su funcionamiento en la corrupción, que bueno, realmente era tan corrupto como algunos divulgadores pretenden hacernos llegar. Yo creo que no. Es que primero habría que definir corrupción desde el punto de vista de esa época, como tú sabes bien, no de la nuestra. O sea, quiero decir, para nosotros hay cosas que son corrupción que para ellos eran usos y costumbres. Entonces, evidentemente, si Roma era como dicen algunos divulgadores, una civilización machista, racista, esclavista, corrupta e imperialista, y además olían mal, pues es improbable que hubiera durado lo que duró y que digamos, todavía tenga o nos haya dejado cosas tan importantes como es el derecho romano. ¿Sabes? Entonces,
quiero decir, el derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, Roma era un estado corrupto, ¿comparado con quién? ¿Con la Persia con los partos? ¿Con los germanos? O sea, que es con lo que hay que compararlo. Entonces, yo creo que Roma hizo un gran intento sobre civilizar la relación entre ellos, entre la metrópoli, por decirlo de algún modo, si entendemos Roma como metrópoli, y las provincias. O sea, hicieron muchísimas leyes que justo lo que buscaban era que la relación fuera de igual a igual. ¿Que eso funciona o no funciona? Puedes comparar a lo mejor con las leyes de Isabel la Católica sobre que no se pueda esclavizar a los nativos americanos, etcétera, etcétera. ¿Funcionó o no funcionó? Hombre, es que, insisto, si lo comparamos con nosotros, coño, siempre saldrán perdiendo. Pero eso es como la gente que se pone a decir, no, es que la mujer romana, no sé qué, vivía muy mal y tal, porque los romanos eran unos machistas. Y yo, a ver, la mujer romana, ¿comparación con qué mujer? ¿Con la germana, que la vendían por un caballo? ¿O, sabes? O, quiero decir, que no sabía leer ni escribir, que se la comían con patatas si hacía falta. ¿O la vamos a comparar con otras mujeres de la historia, ¿no? Entonces, habrá que ser coherente y coherente con la historia. O sea, no podemos... pues eso. En definitiva, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Que claro, todo el rato. Estar presente, ¿no? Para decir, mira lo que hemos cambiado, lo poco que hemos cambiado, pero que no puede juzgar el pasado con los valores de nuestro presente, porque su mentalidad, sus valores y su manera de comportarse era totalmente diferente, ¿no? Han pasado 2000 años por algo de unos a otros, ¿no? Entonces, compartiendo una base cultural común, nuestra ética es distinta, ¿no? Y nuestro valor es distinto, no podemos juzgar a la gente de esa manera, ¿no? Tienes toda absolutamente. La razón. Pongo un dato no sé si era un gobernador galo, además, que nombró Julio César de una parte de la Galia, que es considerado corrupto porque cobraba impuestos mensuales, pero cobraba 13 meses de impuestos. Bueno, toda la historia romana está jalonada, ¿no? De intentos de legislar contra esa corrupción. Que también es un indicativo que nunca lo llegaron a conseguir demasiado, ¿no? Pero realmente... Eso, pero podemos hablar de nuestra democracia también y de lo que va desde Roldán hasta hoy. Seguimos ¿no? Intentándolo y no hay manera, ¿no? Ay, no hay manera, no, algún día, digo yo, que algún día, el mismo día que solucionemos el tema de la vivienda, seguramente. O sea, que no lo veremos ni tú ni yo, ¿no? No. Bueno, el tema del sistema penal, los castigos por los delitos, las cárceles, ¿cómo funcionaba eso en Roma? Bueno, eso también ha ido cambiando mucho. Yo creo que por un lado lo primero era la pérdida, o lo más gordo es evidentemente las multas pecuniarias por lo que hicieras y la pérdida de la ciudadanía, o sea, el expulsarte como expulsaron al Cid, ¿no? El expulsarte de la sociedad. Yo creo que eso era lo que a la gente bien, digamos, más le podía fastidiar. Pero luego estaba el talión más puro y duro. O sea, a un ladrón que pillaras infraganti, que le podían matar, literalmente. De hecho, hay alguna anécdota que cuentan por ahí que yo considero, por lo burra que es, la considero cierta, en el libro creo que la incluyo, de un ladrón que mete la mano por, digamos, el agujerillo de la puerta para ver si llega a la cerradura, para abrir la puerta de una casa por dentro y colarse. Van una pandilla de ladrones y este es el que tiene el brazo más largo y entonces mete la mano para ver si llega a la cerradura y la puede abrir desde el ventanuco, digamos, desde el agujerillo de mirar. Y entonces el dueño de la casa se cosca de la situación y le clava el brazo a la puerta por dentro. Es como, eso funciona, eso es mejor que tener una alarma de Securitas. Y entonces los de la pandilla dicen, joder, ¿qué hacemos? Y le dicen, córtate el brazo, que ya dalo por perdido, porque si te quedas aquí te matan. Y entonces le cortan el brazo y se van con el tío, que ya a saber si sobrevivió o no. Pero, quiero decir, aparte de que como sistema de seguridad es interesante, eso implica que el sistema de castigos era mucho más heavy. Pero
mucho más personal, mucho más vendetta, porque no había fiscal del Estado. No había fiscalía, no había... No, no, Había sí, orden a mí me público, han... pero luego no había gente que investigara lo que pasaba. Claro, ha aparecido aquí un tío muerto. Bueno, pues si nadie dice nada, entiérralo, ¿sabes? Si llega alguien y dice, oiga, es que estoy echado de menos a mi tío que ha desaparecido, coño, a ver si va a ser este. Entonces sí, pero es si tú promueves esa investigación, ¿no? O Vaya, me han tenías que robado en ser el tú el que almacén. promovieras la investigación de un delito Sí, que a ti sí. te afectara, porque eras una parte como legítima, ¿no? De lo sucedido. Claro, teníais que ir al pretor y decir, oye, me ha pasado esto. Y luego, ojo, también que tenías que poder demostrar si te habían robado algo, tenías que tener el ticket. Tenías que poder demostrar que era tuyo anteriormente, porque si no el ladrón podría decir, es tu palabra contra la mía y yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario, y entonces eso se considera una denuncia falsa y te ponen una multa, que al final es lo que les gusta a los romanos, a los jueces, Es más poner sencillo, ¿no? multas. Porque cárceles propiamente dichas no había, no había centros penitenciarios. No había muy poca cosa y muy temporal y muy... se supone que en los pueblos había algunas cosas y luego están las cárceles estas que están en el foro, ¿no? Donde según esto estuvo San Pedro, o donde estuvieron los cómplices de Catilina un día hasta que los mataron en el 63, ¿no? Antes de Cristo. Pero sí, 63. Pero no, digamos que no, lo de la cárcel, la privación de libertad no parece que sea una cosa que la privación de libertad en ese sentido, otra cosa es la privación de libertad en cuanto a la esclavitud, no parece que fuera un concepto muy entendido por los romanos, porque además digamos que ese reo se convierte en alguien que alguien tiene que pagar su comida y todo eso, ¿no? Eso cuesta dinero. Claro, entonces no es práctico, O sea, más mucho como que mejor. pagas a la ejecución o al circo, ¿no? Claro, Que sitios en los te que mandamos al círculo y de pronto eres espectáculo. a O te comer mandamos a cocaína. las minas. Sí, sí. Te mandamos a algún sitio donde seas productivo, pero tenerte en la cárcel y irte dando bocadillos, no, hombre, no. Y la Para nada. mafia, ¿cómo funcionamos a tema de Ah, bandas mafiosas y cosas así en la antigua Roma? pues, pues yo creo que es que todo es un poquito una mafia, ¿no? Está desde el sistema patrón-cliente, que tiene mucho que ver, yo creo, tiene mucho que ver con el padrino clásico, ¿no? El yo te hago un favor, pero recuerda que se recuerda, algún día acudiré a ti y tú me tendrás que devolver el favor, ¿no? Que decía Marlon Brando. Quiero decir, pues eso, es un sistema en el que el poderoso protege a los menos poderosos a cambio de que los menos poderosos, que son muchos, pues también a su vez voten a favor de, o le acompañen al foro, o le conviertan en una persona importante y todo eso. Eso por un lado. Y luego tenemos por otro lado los colegios, ¿no? O sea, estos famosos, en la serie de HBO, esta de Roma, Sí. salía uno del Aventino bastante dibujado. Los colegios en el sentido que, bueno, que aparte de ser, digamos, pues algo parecido a una cofradía, ¿no? Si quieres, pues también es posible que ejercieran, no sé si de mafia, pero sí de gremio, en el sentido de que, pues si somos el colegio de los carpinteros, pues cualquiera que quiera ser carpintero tendrá que pasar por mí, o por mi permiso, o por mi etcétera, etcétera. Entonces, al final esto termina siendo como quien controla el juego en la puerta sur del circo máximo, pues ese colegio, bueno, pues al final se peleará con otro y terminará siendo uno, el capo di tutti li capi, el que controle todas las apuestas del lado este del circo máximo, por ejemplo. Sí, O sea, es mafia... muy interesante. Yo me acuerdo de esa serie y me acuerdo de también que me llamaba la atención un poquito cómo el Estado utilizaba esos colegios, ¿no? Con fines políticos, fines sociales, ¿no? Como Sí, repartidores de alimentos o como manera de mantener el orden social, ¿no? También. sí, sí, totalmente. Augusto prohibió casi todos los colegios, ¿no? Pero quiero decir, Clodio, yo creo que fue el que se dio cuenta en la República que quien controlaba los colegios controlaba la plebe, y quien controla la plebe controla Roma.
No solo porque también cuando se habla de esto, de lo que decíamos antes, la Roma de los ricos, también nos olvidamos muchas veces que aunque el Senado mandaba mucho y tal, el pueblo también. O sea, de hecho, cuando César es cónsul en el 59, va al Senado y empieza Catón a hablar, bla, 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 todo el día, un discurso para no sé qué, para que no se pueda votar la ley. Al final César dice, bueno, vosotros veréis, pero si no aprobáis esta ley, la llevaré al pueblo y el pueblo la aprobará. O sea, el pueblo también era legislativo, no era una cámara, pero se podía convocar al pueblo con 9 días de antelación, un contio, y hacer un comitium plebis, y que el pueblo votara la P del Senatus Populusque Romanus, ¿no? Votara una ley y esa ley estuviera tan en vigor como si lo hubiera hecho el Senado, con lo cual eh, hay muchas veces que nos olvidamos que el control de la plebe no es simplemente el control de la masa o de las manis o de la calle, es el control de un cuerpo legislativo romano puro. Sí, eso es una cosa también que llama mucho la atención porque es uno de los deméritos del Imperio Romano, ¿no? Como régimen. Es que va Uh acabando -huh. poco a poco con el papel del pueblo en política, va Sí, devaluando esas asambleas que tú dices y al final el pueblo se acaba viendo relegado a expresar su voluntad en lugares que se van convirtiendo desde un punto de vista político en sitios cada vez más importantes, como por ejemplo el circo, ¿no? Que a medida que van sí. pasando los siglos de la historia romana te vas dando cuenta cómo el circo se hacen no donde se matan los señores, los gladiadores, no, no el anfiteatro, No, el no, circo, el donde se circo hacen las carreras de de cuadrigas, carreras. es donde se convierte en una expresión de un lugar donde el pueblo puede decirle al emperador lo que le dé la gana a la cara, sin que le pase nada, Sí, normalmente. sí. Se van convirtiendo en eso. Mirad, mirad lo que pasó en Constantinopla, cuando Mm. en la gran revuelta del circo, ¿no? En Terminaron Tesalónica, ¿te muriendo, no refieres? sé, En Tesalónica. Sí, en las 7.000 Tesalónica. personas que murieron, en Tesalónica murieron 7.000 personas porque la ciudad se alzó contra el Magister Militum que Teodosio había, es una historia muy curiosa, que Teodosio había puesto, era un godo allí. Entonces, este hombre, Uh -huh. Boterico se llamaba, quiso hacer cumplir las leyes contra la homosexualidad en la Ah, ciudad y detuvo a un cuadriga que era a un auriga que era muy famoso en la ciudad por homosexualidad, ¿no? En cumplimiento de estas uh leyes. -huh. La ciudad se rebeló y lo asesinó, tiró las estatuas además del emperador por el suelo y de su esposa. Y bueno, Joder. Teodosio, en contra de lo que se dice, era un señor que tenía muy, 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 muy mal humor. Tanto es así que cuando se enfadaba, se quitaba a todo el mundo de alrededor. O sea, la única persona que se atrevía a quedarse al lado e intentaba calmarlo era su ojito derecho, que era Serena, era la sobrina y hija adoptiva. Era la única que se Uh atrevía a -huh. estar al lado. Y decretó que los soldados de la ciudad, con un engaño, metieran a los ciudadanos en el teatro con el pretexto de hacer las paces, por decirlo así. Lo que hizo fue una escabechinada horrible. Joder. Le costó luego estar excomulgado unos meses, ¿no? Hasta que le hizo perdonar San Ambrosio de Milán le perdonó, pero le costó unos meses de estar excomulgado, cosa que ya en aquella época era importante, ¿no? Más Joder, cositas. ya te digo si era importante. Vamos a hablar un poquito del tema laboral en Roma, de los sueldos, Sí. de las huelgas, de los contratos de aprendizaje. ¿Cómo funcionaba todo este mundo? Pues los contratos de aprendizaje, claro, había de todo tipo, pero eran muy importantes porque, por ejemplo, para ser doctor no había una universidad, ¿no? Donde tú fueras a aprender medicina. Entonces, si querías estudiar medicina, tenías que colocarte con un médico, a veces incluso pagándole al médico, tus padres o tú con tus ahorros o lo que fuera, para estar con él un número determinado de años hasta que pudieras Aprender, irte por libre. Tiene que ver otra vez con los gremios, si me con los apuras, contratos de medievales. aprendizaje, ¿no? Exacto. Y con los contratos de aprendizaje que todavía tenemos. No había sueldos fijos normalmente, ni contratos de ningún tipo, salvo los de alquiler, o contratos chungos de estos de aprendizaje o de incluso de dejarle a una esclava a alguien para que le enseñara, por ejemplo, a tejer, de lo que hay varios ejemplos documentados, durante X años va a ser tu esclava y a cambio tú le enseñas a tejer, pero la esclava es mía. Entonces, cuando pasen esos años, me la devuelves y como ya sabe tejer, pues la voy a poner a tejer para mí. Qué ¿Sabes? fuerte. Ese tipo de cosas que son bastante terribles, Sí, ahora sí. pero, pero que sucedían. Claro, eran bienes de Y es, posesión, las personas eran cosas, en ese sentido, los esclavos, claro, y como tales, ¿no? Se podían arrendar, se podían prestar, se podían vender.
Sí, sí, totalmente. Y entonces, bueno, quiero decir, es que no había eso, ningún tipo. Por la mañana, el 90% de la gente se levantaba y a ver qué comía. Entonces, pues eso, por eso también se iban los que tenían un patrón a ver a su cliente, a que le diera la esportuela, que es como se llamaba, pues originalmente era un canastillo con comida, luego terminaba siendo monedillas y tal, pues, o poniéndote pues en la puerta en alguna de las puertas de Roma, a ver si podían, te contrataban para descargar algo, de albañil o de lo que fuera, y ese era el medio de vida para la mayor parte de la gente durante, salvo que fueras, pues eso, o sacerdote, o funcionario público de algún modo, o banquero, o autónomo, me refiero. Con lo cual, si eras autónomo, tenías la ventaja de que no tenías que pagar seguridad social, pero tenías la desventaja de que no tenías seguridad social, ni nada de nada. Entonces, pues el día que te ponías malo, pues tenías que cerrar la tienda y chimpún. Y las tiendas, pues bueno, pues el autónomo normalmente vivía en la tienda, en el altillo de la tienda, que era su casa, aunque fuera de alquiler, el local, y a veces donde eso, no solo donde vivía, sino donde a veces se fabricaba lo que se vendiera en la propia tienda. Vivía y O producía. sea, que es, Eso se ve muy bien en los sí, sí, mercados sí. trajanos. Cuando vas a visitarlo, que Sí, es una cosa que en Roma, mucha gente va a Roma y se va sin verlos, que me parece asombroso, porque el acceso está un poco sí, escondido, hay que rebuscarlo, ¿no? Hasta que llegas a él. Pero vamos, tampoco es tan complicado. Y cuando vas allí, aquello es asombroso, ¿no? Te das cuenta de que es un centro comercial con todas las letras, ¿no? Como prácticamente sí, sí. como los que tenemos hoy en día, con la salvedad de que encima de cada tienda, si te fijas, ves eso que tú estás explicando. Supongo que iban comunicados por una escalera interna, claro, pasabas de la tienda a la vivienda por una escalera interna. Pero la parte de arriba es perfectamente el habitáculo donde vivía la familia que vivía de ese negocio. Llama Sí, muchísimo la sí, sí. atención. Es muy curioso. Estuve a principio de verano, estuve en me invitaron mis hijas y mi mujer, como este año he cumplido 60 tacos, me invitaron a un viaje guapo y estuvimos en una zona de México que no conocía, chulísima, y en un pueblín fuimos a una frutería y una frutería muy chula. Bueno, la fruta en México es una maravilla, claro. Y entonces estaba viendo cosas en la frutería y de pronto en un extremo vi unos pies de alguien que estaba tumbado y dije, coño, y miré, y era la señora, y al lado estaba el señor y luego había como una hamaca con un niño más pequeño. Y entonces miré, digamos, quien estaba atendiendo el negocio era pues el hijo mayor. ¿Sabes? Y mientras tanto los padres estaban durmiendo, pues porque habrían estado en Mercamadrid, no sé, en Mercaméxico, comprando la fruta y era su hora de la siesta. Entonces, quiero decir, dije, es que era esto. ¿Sabes? Roma era así, o sea, pues aquí está la familia, ahora yo duermo, tú atiendes, el otro nos va al cole, no sé, ese tipo de Y que el cosas. espacio, el metro cuadrado, por decirlo así, pues eso, valía muchísimo, porque el problema de la vivienda era muy serio en Roma. Te puedes dar cuenta que Sí, todavía queda algún insulae, los restos de algún insulae, por ejemplo, al lado del ayuntamiento, de la máquina de escribir, como le llaman, el edificio de sí, Vittorio Emanuele, se ve, ¿no? Los dos primeros pisos de un insulae, ¿no? Y te das cuenta de uy, sí, sí, hay tremendo. a mano izquierda de donde están las estatuas, a mano derecha de la escalera que Te sube. das Sí. cuenta, ¿no? En hostia, ¿no? Cuando visitas Al los Campidoglio, sí, sí, sí. también, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito más de tema. Las romanas. Las romanas, ¿eran las romanas más libres que nuestras abuelas? ¿Tenían más o menos los mismos derechos? Hablas de ello en el libro. Ujú. Más o menos los mismos derechos que ellos. Em, sí tenían algunos que que se han obviado, ¿no? Por ejemplo, de vez en cuando lees por ahí en internet burradas tales como que la mujer en Roma no podía beber vino, que lo tenía Ah, prohibido. sí, lo del beso. Claro, es el ius oculum ¿no? El derecho al beso y tal. Y dices, ya, un momento, vamos a ver, ¿esto de dónde viene? No, porque en tiempos de Rómulo, eh, no me acuerdo el apellido del tío, mató a su mujer por haber bebido vino. Y eso fue sancionado, por decirlo de algún modo, como que qué bien, ¿no? Y entonces dices, ya, pero ¿cuándo nos cuentan la historia esa de que la mujer no podía beber vino y por haber bebido vino fue asesinada? ¿Y dónde? Pues nos lo cuentan 600 años después.
Entonces, Rómulo, que es un rey que no sabemos si existió, es un rey legendario, dice, o alguien nos dice 600 años después, que Rómulo hizo una ley según la cual la mujer no podía beber vino. ¿Cómo? Y entonces te pones a mirar el apellido del señor asesino hijo de su madre, y resulta que ese apellido tampoco sale entre los patricios. O sea, no es una de las primeras familias. Entonces, quiero decir, empiezas a arañar y dices, vamos a ver, es que esta historia es más falsa que una moneda de Lola Flores, ¿sabes? Y aparte, no, nacionales de Roma, que son mitos más que nada. Que se claro, entonces, quiero decir, evidentemente, que hubiera un mito que decía que hace... Pues eso, si estamos hablando de, creo que es Catón el joven quien lo trae a colación, que hace 700 años alguien mató a su mujer por beber vino, pues eso no quiere decir que las mujeres no puedan beber vino ahora. De hecho, ese discurso que hace Catón y que más o menos conservamos va precisamente criticando que las mujeres beban vino. Entonces, no puede ser que estuviera prohibido. Pero hay gente que se empeña en decir que estaba prohibido y que el marido podía matar a la mujer si bebía vino. Y no solo eso, sino que el ius osculum, el derecho a darle un beso a la mujer, era para saber si había bebido vino o no. Pero por amor de Dios, ¿pero de dónde sacáis esas cosas? O sea, el ius osculum es un derecho que tienen todos los familiares de menores de tercer grado de darle un beso, de saludar con beso, como se lo demos ahora. No se iban dando piquitos la gente por, ¿sabes? Ni el marido con la mujer en público. Eran bastante, parece ser que eran bastante para sus cosas. Bastante que no estaba bien visto expresar demasiado cariño en público. Eso sí que más o menos todo el mundo está de acuerdo con ello, todas las fuentes. Entonces, evidentemente la mujer, el único, digamos que cuando dejó de haber república, sus derechos se parecieron más a los del hombre, porque el derecho que tenía el hombre sobre en la época de la república sobre la mujer es que podía votar, pero claro, luego ya el hombre tampoco podía votar, con lo cual eso se acabó. No sé, eso se acabó. No pensar en alguna de las grandes mujeres de la historia de Roma. Respetando esa ley esa supuesta ley de no beber vino, ¿no? ¿Te imaginas a Agripina o a Julia o a una a Claudia o a Lidia diciendo, no, es que oiga, yo no puedo beber vino, no voy a poder beber vino? Repíteme eso. No, es que no hay ninguna otra fuente que diga eso. Entonces, pero claro, si quieres hablar mal de Roma, ¿te pues... imaginas a Mesalina respetando eso? Es absurdo. No, no me pongas vino, Claudio, que luego me podrías matar. Se me sube la cabeza y luego la liamos. No, totalmente no. ¿Qué nos cuentas de los gatos en el Imperio Romano? ¿De los gatos? Hombre, los gatos son cartagineses, para empezar. Son de por ahí, ¿no? Sí, son espías púnicos. Son espías púnicos todos. Claro, decía yo que eran muy raros. Y siguen siendo raros. Me encantan. El otro día... Sí, los gatos vienen de Oriente, ¿no? Entonces, quiero decir, no son europeos. De hecho, si alguien nos ve en Cádiz, o cuando vaya a Cádiz, hay un sitio en Cádiz que se llama Yacimiento Gadir, que está debajo creo que es el Teatro de Marionetas o algo así, en el centro, cerca del mercado, que es un yacimiento subterráneo, que se ven unas calles creo que es el siglo VIII o IX antes de Cristo, de la ciudad fenicia, de parte de la ciudad fenicia de Cádiz, de un momento que además hubo un incendio y no sé qué. Y en una de las calles, en uno de los pavimentos de las calles, hay unos huesecillos de gato, de un gato que se murió ahí, pum, y ahí se quedó. Y es el gato más antiguo de España. Porque en esa época no había más gatos. O sea, que sepamos, son los huesos más antiguos de gato que se conservan. Entonces, hombre, el gato es que tiene para los romanos algo hasta de psicopompo, ¿no? Algo hasta de mensajero entre este mundo y el de allí. El otro día estaba viendo esto de Berto Romero, que le preguntaban que por qué tenía un gato en vez de un perro, y dice porque el gato te pone en tu sitio. Dice, porque da igual lo subidito que llegues a casa, que el gato se te queda mirando como diciendo, ¿qué pasa? Y en cambio, dice, que claro, que si tienes alta autoestima, pues el gato enseguida te pone en tu lugar. Sí. Pero claro,
el perro se pone contentísimo simplemente porque seas capaz de volver a casa. Sí, pues Es ves, como, ya lo celebra, ya. En fin, si has tenido las dos cosas, te das cuenta que son animales totalmente diferentes, ¿no? Y muchas veces, totalmente a mí me distinto, sí, pasó que sí, primero sí. tuve perros y luego he tenido gatas. Y claro, Ajá. quería tratar a las gatas como perros. Gran error. Mm. No, por favor, no hagáis nunca eso. Son totalmente animales distintos. Leer, documentaros en libros si no habéis tenido antes un gato, porque si no vais a tener un problema de entendimiento y el gato al final os pondrá en vuestro sitio. Conformaros con ser su amigo, ¿eh? Y os tolere Sí, sí, en su casa, ¿vale? en Cuando llegue a su ese casa. punto ya entenderás lo que es tener un gato. Totalmente es así, sí, los gatos, claro, por eso para los egipcios animales sagrados, para los romanos animales sospechosos, diría yo. Cierto. Bueno, hablamos de esclavitud, de la Roma más Ujú. cruda. Era una cosa bastante complicadita, ¿no? Ser esclavo en el mundo Sí, romano, ¿no? es muy complicado, pero también hay esclavos que viven mejor que pobres, ¿sabes? O sea, quiero decir, por duro que es mejor ser, Dependería de cada claro, circunstancia particular. la herramienta que habla de tu dueño o tenerte que buscar la vida todos los días que, yo que sé, que a lo mejor terminas teniendo que prostituirte o vete tú a saber qué para poder sobrevivir. En cambio, el esclavo normal, el esclavo urbano, pues oye, vive en la casa del señor, tiene también su techito, posiblemente si se pone enfermo, puesto que es una inversión del señor, el señor se encargue de mandarle un médico. O sea, quiero decir, es terrible, pero a lo mejor vivían mejor muchos esclavos que muchos pobres en Roma. Había algunos Eh, tipos de esclavitud ya más duras, ¿no? Como por ejemplo sí, trabajar en el campo, en las minas, ¿no? Que podía ser, por lo que he leído en algunas fuentes, ¿no? Y lo que te he leído a ti también, pues que vivías como una especie de granja humana, ¿no? En el que se te explotaba hasta que caías exhausto. hasta morir, hasta morir Y las totalmente. O minas, sea, ¿no? quiero decir, las minas y todo eso, tú tienes que producir tanto y si no produces, pues me sobras aquí, porque las minas son concesiones normalmente del Estado, porque son todas propiedad del Estado y entonces el que tiene la concesión tiene que rentabilizarla al máximo. Qué horror. El esclavo que no rinde no mola, entonces pues fuera, se acabó. O sea, como no, digamos, no... el único derecho casi que tiene el esclavo es a cometer delito. Fíjate, porque es casi en lo único que su acción puede influir, digamos, dentro de lo que es el derecho romano. Porque un esclavo sí puede robar, con lo cual el responsable no solo sería el esclavo, sino el dueño del esclavo. En ese caso sí, el esclavo es figura jurídica, pero si no, no tiene nada, es menos que un perro, porque también está la ley esta de los perros, que si tú tienes a tu perro cogido de la cadena o de la correa y tu perro muerde a alguien, en el derecho romano la responsabilidad es tuya. Claro. Pero si el perro está suelto, aunque sea tu perro, como está suelto, ya, tío, es un animal, macho, es una cosa suya. Me estoy Si te araña acordando el gato no pasa nada. de algunos testimonios no previos a la revolución a la revuelta de Espartaco, ¿no? De un tal Belles, que también fue un señor muy Mm. corrupto, ¿no? Que por no darle de comer a sus esclavos y ahorrarse el coste que eso suponía, ¿no? Los lanzaba a los caminos al bandidaje, a los propios esclavos suyos, Sí, sí, no les daba ni de comer ni de beber, ni de nada. vestir, ni nada, y los mandaba al bandidaje a los caminos. Vamos, que hemos tenido varias revueltas esclavistas, aunque realmente tampoco luego hubo muchas, ¿no? En la historia romana, quitando la famosa. No, realmente eso, para tantos años, ¿no? 1000 y pico años de tal, tenemos solo constancia de 3, dos de ellas en Sicilia. Sicilia y luego ya la de Y Espartaco. luego la de Espartaco. Y además también hay que dejar claro que son revoluciones no buscando la libertad, sino buscando la libertad de los que se sublevan. O sea, quiero decir, Espartaco, aunque luego la Liga Espartaquista en Alemania fundara el Partido Comunista Alemán y todo eso, Espartaco no quería que todos fueran libres, él quería él ser libre y él tener esclavos, no ser él el esclavo de nadie. El tema de Entonces, la esclavitud es terrible, ¿eh? En la antigüedad, porque realmente nadie la ponía en cuestión. Realmente no, incluso los propios esclavos, cuando accedían a la libertad y se convertían en libertas, compraban otros esclavos. claro.
Sí, sí, es que estaba, eso también dice, no, es que los romanos eran una sociedad esclavista. Vale, igual no, es que también los romanos podían ser esclavizados por los extranjeros, que en ese caso se te borraba del censo porque ya no, como que, digamos, hipotéticamente ningún romano podía ser esclavo. Entonces, cuando pasabas a ser esclavo, dejabas de ser ciudadano. Si por H o por B te rescataban, imagínate que te habían cogido los piratas, yo qué sé, y te rescataban, entonces te apuntaban otra vez en el censo y volvías a ser romano. Mira. Y luego también hay dulces venganzas, ¿no? Catón el Viejo, Catón el Grande, el de Delenda, Cartago y todo esto, ese escribió algún libro también diciendo que los esclavos cuando se hacen viejos, que se mueran, no les des de comer porque no merece la pena, tal, cosas así. Claro, este señor luego enviudó, tenía un hijo de su primer matrimonio y se emparejó con una esclava hispana que tenía y su hijo le dijo, joder, es que estás con una esclava y tal, y entonces la liberó y se casó con ella y luego con ella tuvo a Catón Sabiniano, quiero decir, tuvo la descendencia y en cambio su hijo, digamos, oficial, su hijo no de esclava, murió sin hijos. Entonces la descendencia de ese Catón descendían todos, Catón el Joven, Servilia, su media hermana, si me apuras y todo, descendían de una esclava hispana, con lo cual digamos que tuvo su propio karma el muchacho, tanto que le gustaba la pureza de sangre y todos sus herederos eran hijos de esclavo. Ese es el karma romano. Sí. Bueno, totalmente. Otro aspecto también interesante que has tocado es el tema del espionaje, ¿no? Hace poco me mandaron de acá un libro, no lo tengo por aquí, un libro sobre el espionaje en la antigua Grecia y en la antigua Roma, y la verdad es que también profundizando un poquito las fuentes, de vez en cuando te encuentras, ¿no? Con referencias a comando, a la labor de esos famosos frumentarium, a esa figura del magister officiorum, ¿no? Que existe luego después, ¿no? Que es el jefe de los espías. Háblanos un poquito de todo esto. Sí, es que fíjate, hay un código muy básico que todavía se llama Código César. Sí. ¿Sabes? Que es este de sustituir una letra por otra de otro número. Eso se llama Código César porque dicen que Julio César escribía así en ese código en código secreto, sus cartas, digamos, oficiales, oficiosas, o las que no quería que fueran leídas por otros. Entonces, es decir, no deja de ser curioso que pues eso, que hubiera gente sin rebus luego. Todos estos frumentari y todo eso, luego pasan a ser la Stasi, ¿no? Digamos, gente encargada, sobre todo ya en tiempos de ¿no? Sí, de líos políticos, de a ver quién anda con quién, que ha dicho que no sé qué, que hay varios casos que se habla de gente que al día siguiente de estar en una cena bebiendo de más, ya termina hablando mal del emperador y al día siguiente van a buscarle a su casa. ¿Y cómo es posible esto? Pues que te ha escuchado el móvil. Pues eso, que había una gente in rebus, una gente que se ocupa de las cosas, ¿no? De hecho, la gente es el que actúa, es latín puro, ¿no? Con lo cual es normal que el concepto en sí sea romano. Dicen que Sila en su juventud, que era rubio y todo eso, fue espía entre los cimbrios, una tribu germana, ¿no? Contra la que luchó Mario en el 102, 102 antes de Cristo. O sea, quiero decir que en la época de Trajano con los dacios también hubo varios casos de desertores que fueron devueltos, digamos, al campamento romano con, a ver, si matáis a Trajano, pues os damos el oro y el moro. Y también hubo un comando romano que en la guerra dácica, no me acuerdo a qué rey mataron, de Yotaro sería uno de estos, no me acuerdo, no me hagáis caso del nombre, porque yo creo que he mezclado una cosa con otra. Pero bueno, el caso es que entraron en el campamento romano, contra el campamento dacio, con la misión de matar al jefe enemigo, que por lo visto no sé qué pasó, que se suicidó, no sé qué, entonces ya le cortaron la cabeza y fueron con ello directamente de vuelta al campamento. Pero es eso, un comando secreto, una encamisada, si me apuras. De Cébalo, te refieres a Cébalo, ¿no? El rey de Cébalo.
Sí, sí, ese sería. Sí, 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 sí. además yo No también sé, tengo las neuronas a medias ahora. son malas horas. Hay bastantes casos después también, ya hablo ya del siglo IV o V, que son los que mejor conozco, de varios líderes germanos opuestos a Roma, que acaban cayendo por acciones de comando de ejércitos romanos, o acaban envenenados en un banquete por agentes romanos. O sea que a medida que Jolines. avanza la historia romana, todo esto se va haciendo más sofisticado y va teniendo muchas más repercusiones históricas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un jefe alamán, creo que se llama Viterido, que muere envenenado por un agente, por otro noble alamán que era agente romano, ¿no? O por el padre de este, Badomario, que es apresado en Ujú. una acción de comando también por Julián, el apóstata, ¿no? Por unos soldados. Jolines. Sí, sí, Es sí. muy interesante ese mundillo, la verdad es que si te pones a buscar, encontramos de todo en el Sí, romano, ¿no? muy curioso. Bueno, luego hablas en el epílogo un poquito de la actitud frente a la historia, ¿no? El humor, la divulgación, el no presentarte a divulgar como si estuvieras enfadado, ¿no? En hablar a la gente en un tono normal, pero no caer en la vulgaridad. Háblanos, porque, bueno, al fin y al cabo tú y yo somos de divulgadores de la historia y la divulgación como tema también nos interesa, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Totalmente. Pues es eso. No me acuerdo quién dijo que divulgar no es subirte al púlpito, sino bajar de él. O sea, quiero decir, lo que si sabemos una o dos cosas más que alguien, como mucho, pues lo que tenemos que hacer es compartirlo, ¿sabes? Quiero decir, no somos más por haber leído 3 libros más. ¿Sabes? Quiero decir, a lo mejor hemos tenido esa suerte o esa gracia o nos ha gustado tanto un tema como nos ha apasionado Roma a ti o a mí y a tantos amigos que tenemos, que por H o por B sabemos alguna cosa y nos gusta comentarla con nuestros amigos. Entonces, quiero decir, ¿por qué? Yo creo que a veces hablamos, divulgamos de los temas que sabemos porque queremos tener más gente con la que hablar de Roma. Queremos que haya más gente, más afición. Es como si eso, es como si tuvieras un equipo, fueras de un equipo pequeño de fútbol que acaba de nacer o que no acaba de nacer, pero que y quieres atraer a gente a tu afición para ir con ellos al partido, para ir con ellos a ver el museo, para entender mejor los yacimientos, para buscar, mira, para buscar no si algo escrito antiguamente es cierto o no, sino buscar preguntas, ¿sabes? O sea, quiero decir, una de las cosas que digo mucho en este libro es que buscando a los romanos, digamos, underground, ¿no? A los romanos de andar por casa, he encontrado muchas más preguntas que respuestas. En el sentido, pues eso, pues que estamos muy acostumbrados a que bueno, pues a que somos capaces de hacer todo y sabemos todo y todo eso, y pues no, señor, no tenemos ni idea de nada y lo único que deberíamos de ser capaces de hacer es preguntarnos las preguntas correctas, ¿no? O sea, y yo creo que incluso eso nos resulta difícil. Pues que tienes toda la razón, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pienso que yo la verdad, me dediqué a la divulgación por devolverle un poquito a la sociedad lo que la sociedad me había dado a mí, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde y tuve la suerte y con mi propio esfuerzo mientras trabajaba, ¿no? De sacarme una carrera y dedicarme a esto, ¿no? Pero aún así, yo sé que soy plenamente consciente que en otro tipo de sociedad, en otro mundo, yo no hubiera podido tener esa carrera, ¿no? Y hoy en día, gracias a los medios de comunicación que tenemos, ¿no? A Internet, ¿no? Gracias a lo que tú y yo ahora mismo estamos hablando, pues el conocimiento está ahí, ¿no? Accesible para todo el mundo. Entonces yo creo que nuestra obligación es ofrecerlo en ese Totalmente. formato accesible a la mayor parte del número de personas, a otras personas que como nosotros se han interesado en un momento dado, ¿sabes? Ponérselo fácil, ¿no? Para aumentar y mejorar en la medida de nuestras posibilidades esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque cuanto menos ignorantes seamos, también seremos menos manipulables, ¿no? Por la gente, Totalmente. ¿no? Entonces creo que ese es un poquito el papel, ¿no? Y por lo que yo me decidí dedicarme a la divulgación. ¿Tú por qué te decidiste dedicarte a la divulgación? ¿Cómo? Sí, yo creo que es eso, es lo mismo, o sea, es pues por compartir, por tener más gente con la que jugar a romanitos. Claro. Compartir lo que te apasionaba con los demás, ¿no?
Creo que ese es el libro. Fíjate que yo era más de Egipto, es muy curioso esto, Anda. ¿no? Cuando era pequeño, lo que pasa es que sacaba antes la colección, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque, claro, es como... Pero Roma da tanto de sí que no se acaba nunca, no la abarcas nunca, ¿no? Y además eso, todos los caminos te terminan llevando a Roma. Entonces, no sé, o sea, yo creo que al final también se junta otra cosa, que es que nos gusta hablar. Esa es otra. Entonces, nos gusta hablar, nos gusta Roma, pues ya tenemos ahí, ya la tenemos liada. ¿Con Y qué, entonces, pues con qué quieres que se quede la gente después de leer tu libro? yo quiero que se quede con que hay que buscar las historias de los que no tenemos historia, ¿sabes? O sea, hay que buscar sacar a la luz a la gente normal, a la gente normal de ahora y a la gente normal de entonces. Yo en la presentación siempre digo, camino de la primera presentación, vi una pintada por aquí por el barrio que ponía... es verdad esto, o sea, ponía que dicen las estrellas que las fugaces somos nosotros, Qué ¿sabes? bueno, qué bueno, Entonces yo me quedé pensando, digo, qué porras, bueno. es que es cierto, ¿no? Entonces, si solo vamos a estar un rato aquí, vamos a brillar. Vamos a procurar brillar para la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a procurar ayudar y pisar menos. Vamos a procurar decirle te quiero a quien tenemos al lado. ¿Sabes? A quien queremos, pero a veces no se lo decimos tanto. Yo creo que hay que procurar eso, dar un poquito de luz y ser menos oscuros. Reírnos todos los días, porque si no, un día que no te ríes o que no cantas o que no bailas es un día perdido. Entonces, pues ojalá que la gente se quede con eso, con un mensaje optimista. Con ese mensaje optimista, con esa alegría, nos despedimos en esta entrevista. Ha sido un placer tenerte, Paco. Muchísimas El placer ha gracias. sido mío. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado. Os animo, si no lo estáis, a suscribiros y a seguir el resto de las entrevistas que irán viniendo en el futuro y a las ya grabadas. Recordad que hemos grabado también con Daniel Gómez Aragonés, con Ángel Portillo, con Yoyo Balbás, ahora con este señor tan grande, con Paco Álvarez, y vendrán muchos.